Y relacionado con lo mismo, viene nuestro siguiente invitado, Víctor González. Víctor es un entusiasta consultor y experto internacional en el campo de la interacción humano-computadora y el diseño de experiencias óptimas de usuario para productos interactivos digitales. Es profesor de tiempo completo del ITAM y combina su labor docente y de investigación con el campo de la consultoría, a través de la cual apoya empresas en México y Latinoamérica. El título de la charla es ¿Cómo justificar User Research en tu organización? Entonces, parte de la pregunta anterior creo que la vamos a poder responder ahora. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a Punto Lab, muchas gracias a Usaria por la invitación. Siempre es un privilegio venir a hablar sobre lo que te gusta. Y pues nada más tengo 20 minutos. Entonces pensé, bueno, ¿qué hago? ¿Doy una plática o más bien doy un chisme? Entonces dije, bueno, si les cuento un chisme, si les cuento la vida de alguien más, a lo mejor me van a poner más atención en estos 20 minutos y seguramente va a haber una conexión más práctica hacia lo que voy a decir. Entonces voy a hablar sobre un tema que normalmente me toca platicar y conversar con la gente que apoyo. Y hay mucha gente que apoyo a nivel de orientarlo a cómo resolver los problemas que tienen cuando empiezan a aplicar algunas de las ideas que aprendemos acerca de lo que es UX, pero que no necesariamente hay eco en nuestras organizaciones, ¿sí? No sé si esto es familiar, si es un sentimiento que ustedes tengan o que vayan a tener, ¿sí? Entonces les quiero presentar a Elizabeth. Elizabeth no es una persona, Elizabeth es un ser humano que existe. Elizabeth Bhatia Lisi es una persona que conozco hace ya bastantes años. Ella ha estado trabajando desde hace más de 10 como analista en compañías financieras, legales. Ella vive en Manchester. Y de alguna manera hace 2 años más o menos se empezó a interesar en el tema de UX. Empezó a asistir, como muchos de nosotros, a eventos, a pláticas, a conferencias, allá no hay UX Nights, todavía Mauricio Angulo no llega a esos lugares, esperemos que pronto lo haga, pero sí hay muchos eventos y meetups, ¿no? Y asistió a una conferencia en Londres y por Facebook me escribió y me dijo, me fue muy bien en la conferencia, pero me fue muy mal regresando de la conferencia. Aprendí muchos métodos y muchas cosas, fue un evento de 2 días, aprendí cómo utilizar personas, cómo hacer customer journeys, cómo aplicar y cambiar lo que estamos haciendo en cuanto a producto digital en la organización. Y todo muy bien, regresé a mi casa, ya vive sola, regresé a mi departamento, estuve haciendo ideación, ya saben, hizo más rico a 3M. Y estuvo haciendo trabajo para ver cómo podría aplicar todo lo que aprendió. Y decidida, me dice, pues estuve esperando a que llegara mi jefa, que se llama Marcela, el lunes por la mañana. Y yo iba con todo el entusiasmo, pero ese entusiasmo se fue transformando cuando al contarle todo lo que había aprendido y todo lo que podía cambiar, la cara de Marcela quedaba cada vez con más incredulidad y empezamos a tener una reunión de 90 minutos en las cuales ella básicamente no me dio luz verde de muchas de las cosas que quería. Entonces, yo creo que eso puede pasar en muchos de nosotros. A lo mejor esta plática está un poco mal ubicada en cuanto a tiempo, pero a lo mejor es buen anticipo para todo lo que viene. Mucho de lo que aprendemos en este tipo de reuniones lleva siempre encontronazo con una realidad de cómo se aplica en el contexto. Suena muy bien en teoría, suena muy bien en contexto, pero en el contexto de allá no necesariamente. Entonces Lizzie me dijo, mira, Víctor, necesito que me ayudes y vamos a tratar de platicar 3 temas. Entonces yo normalmente con mis coaches trabajo vía Skype o Hangout o algo así, o teléfono, aquí están algunos que hemos tenido algo con teléfono, y me dijo, vamos a platicar sobre 3 temas. Me gustaría que habláramos sobre
Primero que nada, realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de research. De qué hablamos de user research y cómo esto se conecta con otro tipo de cosas que nosotros sabemos que son investigación. Número 2, dice, me gustaría saber 5 razones o algunas razones de por qué deberíamos utilizar user research, no desde el punto de vista de los practitioners de UX, sino desde el punto de vista de aquellos que van a estar escuchándome, que son gente de developers o gente de comercial o de marketing o mis jefes, ¿no? Gente que está trabajando y que va a tomar decisiones. Y finalmente, ¿cómo respondo a objeciones? A ideas y cosas y a veces muy característicos acerca de por qué sí o por qué no hacer user research. Entonces, bueno, Liz es buena alumna y hizo la tarea y leyó un libro que aquí está Francisco Restoy, que seguramente apoyará la idea, de Erika Hall. Leyó este libro de Erika Hall que se llama Enough Research y básicamente encontró esto, ¿no? O sea, me dice Liz, mira, lo que yo alcanzo a entender de entrada es que cuando hablamos de investigación hablamos de hacer una indagación sistemática. O sea, de entrada no es una sensibilización nada más, no es de sentarse y solamente generar empatía con la persona, sino tener método para derivar modelo que al final de cuentas me permita comunicar resultados, que al final de cuentas se van a transformar en requerimientos o al final de cuentas para aquellos religiosos de Scrum serían user stories, ¿no? Me dice, también entiendo, de acuerdo a lo que dice Erika, que al final de cuentas la investigación no es el fin. La investigación es un medio, es una herramienta. Es como dice Erika, es un periscopio para ampliar nuestra visión de lo que nos rodea. Y al final de cuentas es pensamiento divergente. Es abrirnos a un escenario mucho más amplio y probablemente explorar cosas que no terminemos desarrollando, pero que son importantes para entender el contexto. Y finalmente me dice, bueno, puedo entender que todo esto tiene un perfil típico de posicionamiento como persona. Somos pensadores críticos. Algo que nos diferencia del resto quizás de la organización es que estamos todo el tiempo pensando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nos cuestionamos constantemente eso. Decimos, ¿por qué lo hacemos de esta manera? Y eso y la, digamos, posición escéptica son nuestros principales valores. Hasta ahí, más o menos, dice, entiendo. Pero lo que no entiendo, dice, es que muchas veces cuando hablamos de investigación parece muy pomposo el término. Parece que estamos yéndonos hacia otros niveles, hacia niveles más como de lo que sería un profesor con bata blanca, ¿no? Hay algunas agencias de innovación que se visten con bata blanca, ¿no? Entonces, está bien, es válido, pero suena muy académico quizás, ¿no? Entonces, me dice, ¿hay algo más? ¿O dentro de qué marco está realmente esto de la investigación? Bueno, por lo menos está dentro de 3 áreas digamos, de marcaje. Lo primero es entender que cuando hablamos de investigación, podemos hablar de investigación pura. Y esa es la investigación que hace científico, ¿sí? Que apoya con ACID, que hacen un químico, un biólogo, pero puede ser también un etnógrafo que está dentro de una unidad académica. Y es válido. Es válido porque mucho de lo que hacemos en UX Research tiene que ver y tiene mapeo directo con métodos de investigación académicos. Y si ustedes quieren estudiar una maestría, lo pueden hacer, y si quieren estudiar un doctorado en UX, lo pueden hacer y van a encontrar un contexto plenamente académico. Sin embargo, lo que nosotros hacemos es investigación aplicada, y un tipo de investigación aplicada. Y aplicada en el sentido de que tomamos ideas y técnicas de lo que es investigación pura para aplicar en un sentido pragmático y obtener resultados. No lo hacemos por el quehacer académico, sino lo hacemos por el quehacer profesional y sobre todo de negocio de las organizaciones para las cuales estamos trabajando. Somos quizás rigurosos en cuanto a ética, o deberíamos de serlo, pero somos mucho más relajados en cuanto a métodos. Ahora, esto nos lleva a entender que dentro de la investigación aplicada
Hay una investigación en particular, una forma de ver la investigación que es Design Research, que es el contexto, digamos, más formal con el cual podemos comunicar lo que ahora podemos llamar User Research. Al final de cuentas, Design Research es una parte integral del proceso de diseño, donde investigamos con el propósito de diseñar. Investigamos para producir un producto y para diseñar un producto que en muchos casos es tecnológico, digital. Una definición sobre Design Research de Jane Fulton, que es directora creativa de IDEO, nos llevaría a entender que Design Research tiene que ver con el proceso de inspirar nuestra imaginación, el poder informar nuestra intuición y reforzar nuestra intuición a través de una variedad de métodos que al final de cuentas nos sirven para exponer estos patrones que queremos detectar en los usuarios, en sus conductas, y poder también exponerlos a sondas, a prototipos, que ellos puedan darnos retroalimentación y iluminar cosas que desconocemos. Design Research es eso, y formalmente, digamos, es el contexto dentro de lo que nos movemos para entender lo que es User Research. Ahora, la pregunta que realmente tenía Elizabeth, y la seguimos teniendo, y la tenemos muchos de nosotros. Un favor, Frank, ¿me pasas mi agua, por favor? Disculpen, pero es la siguiente. ¿Por qué hacer User Research? Bueno, veamos 5 razones que espero que les sean útiles a ustedes también. La primera tiene que ver porque tenemos que poner bien clara en la organización que nosotros no somos los únicos beneficiados cuando investigamos quién es el usuario. Si nosotros logramos mover la idea de User Research hacia que estamos hablando de Client Research o Customer Research, vamos a tener muchas personas que nos van a apoyar en la organización para poder definir quién es ese usuario. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las organizaciones que yo conozco, en las que ustedes trabajan, no hay una definición clara de para qué usuarios, para qué clientes están trabajando. Puede haber una definición demográfica, sociodemográfica, pero jamás una definición a nivel de historias, a nivel de contexto, mucho menos a nivel de objetivos claros de qué es lo que el cliente está buscando con mi producto. Si yo logro impulsar la idea de que lo que estoy haciendo es descubrir al final de cuentas a quién servimos, probablemente tenga mucho más apoyo todo el esfuerzo que exista. Y váyanse con la seguridad de que sus amigos en marketing, que sus amigos en comercial, que sus amigos en transformación digital, que sus amigos en logística, que sus amigos en atención al cliente, tampoco saben y tienen bien caracterizados quiénes son los usuarios a los que sirven. Número 2 es entender que necesitamos construir de manera iterativa e incremental con el usuario. Y apoyaría muchísimo lo que dice Isabel, además de por toda la experiencia que ellos tienen, por el hecho de que el tipo de problemas que estamos resolviendo, y de hecho el tipo de problemas que vale la pena resolver, son problemas complejos, problemas que no tienen soluciones fáciles, problemas que nos hacen levantar y decir, chihuahua, ¿cómo diablos voy a resolver esto? ¿Sí? Y en ese tipo de problemas, lo que en inglés le llamamos wicked problem, ¿no? Un problema complejo, un problema malvado, ¿sí? Es un problema que no vamos a entender sino hasta que lo resolvemos. Y al final de cuentas, ¿qué requiere? Requiere que se descubra de entrada cuál es el problema que estamos resolviendo. Y para poder descubrirlo, no tenemos que hacer otra cosa sino ir de la mano con el usuario. Entonces, hablar de investigación del usuario significa de un proceso en el cual en todas las etapas de definición de esa solución estamos descubriendo quién es el usuario y qué es lo que quiere. No solamente al principio, en un esquema más como exploratorio, sprint zero, como le quieran llamar. ¿Qué onda? ¿Qué trae con los de Agile? No, al contrario, hay mucho amor para los de Agile. Tercero, porque más allá de la analítica, necesitamos conocer el contexto. Y cuidado con esto, porque muchas veces cuando hablamos de logs, de lo que nos otorga Google Analytics, de lo que podemos generar desde el punto de vista cuantitativo, descubrimos sí quién es el usuario, pero a nivel de qué hace y en todo caso cómo lo hace. Pero jamás vamos a entender a través de eso por qué
lo hace. Entonces, tu principal argumento respecto a alguien que te dice es que al final de cuentas ya sabemos qué está haciendo el usuario. Sí, sabes qué está haciendo, pero no por qué lo está haciendo. Y necesitas entonces elementos de user research para poder lograr ese tipo de comprensión y esa dimensión. Porque representa al final de cuentas un beneficio económico. Y no quisiera ir sobre la regla típica que muchos de mis colegas conocen en cuanto a que un requerimiento no descubierto al principio causa 100 veces más costos, ¿no? O sea, me pudo haber costado $1, lo que al final de cuentas me termina costando 100. Eso puede ser. Yo los invito a pensar cuando traten de determinar retorno de la inversión, cuando traten de determinar beneficio económico, en todo el user journey. Porque los principales ahorros no están en el producto, los principales ahorros están más adelante o más atrás de la generación del producto. El costo de adquisición del cliente, pero a nivel de la adquisición de los leads que te va a llevar. Y el costo del mantenimiento de la relación del cliente cuando le estás dando trabajo básicamente de atención porque el producto no hace lo que debería hacer. Si nos centramos a hacer el ROI sobre lo que tenemos nosotros normalmente dentro del contexto del producto, es bastante limitado. Tenemos que extender eso hacia elementos más allá de eso. Y finalmente, porque nos mueve, y hacer user research nos mueve y nos posiciona a un nivel estratégico. Y les voy a decir por qué, al menos en dos aspectos. Si tú, como nos decía Isabel, logras distinguir entre lo que es el espacio de la solución, que es normalmente donde a veces nos situamos, ¿no? Quiero una página web, quiero un sistema web, quiero una aplicación móvil, lo quiero así, asá y asá. O sea, básicamente estamos como tomadores de órdenes, ¿no? Y nos vamos, como diría la Cooper, a trabajar hacia atrás, y nos vamos hacia el espacio del problema, a entender cuál es la necesidad que motiva esa solución, a tratar de entender quién es el usuario que está detrás de esa necesidad. Nosotros estamos llevando a que nuestra contribución a la empresa sea mucho más estratégica, porque la solución cambia. Al final de cuentas la tecnología cambia, pero la necesidad permanece por más tiempo. Si nosotros tenemos una conversación en el tema del problema, la conversación va a ser mucho más estratégica. Y por otro lado, y en segundo lugar, nuestra compañía como tal va a tener mayores posibilidades de permanecer en el negocio. Las objeciones comunes que pueden ver y que ustedes van a tener son típicas como estas. No tenemos tiempo y toma mucho tiempo. No tenemos tiempo para probar los supuestos que tenemos. ¿De verdad no tenemos tiempo? El tiempo, y un poco haciendo eco a lo que decía Isabel, al final de cuentas lo vas a pagar. Lo vas a pagar al final. ¿Y toma mucho tiempo? En realidad no. En realidad un esfuerzo bien dosificado, un esfuerzo compacto, debería de tomar lo mínimo que se requiere. Es la idea del MVP, del producto mínimo viable. La idea de hacer el mínimo esfuerzo para lograr el máximo aprendizaje. No tenemos el conocimiento. Bueno, podría ser. En ocasiones no sabemos cómo hacer esto, pero realmente hay mucho material. Este tipo de foros son esenciales. Los talleres del sábado, no se los pierdan, son esenciales para poder tener el conocimiento. Pero al final no requieres mucho conocimiento para hacerlo. La mayoría del conocimiento en cuanto a métodos es fácil de adquirir. En cuanto a fundamentos puede requerir un poco más, pero el método es relativamente sencillo de adquirir, de aplicar y de hacer. Aquí decide el jefe. Si el jefe es jefe, normalmente es porque es inteligente. Normalmente. Y si es inteligente, va a poder respetar un estudio que fue hecho de manera sistemática, un estudio que presenta evidencia y sobre todo un estudio que en todo caso atenta contra lo que él está diciendo con evidencia empírica. Entonces, no dejen que sea su personalidad, su perspectiva, su opinión, sino la evidencia la que pongan delante del jefe, y normalmente así funciona. Hay una metodología superior, más que metodologías y más que colección de metodologías, porque no todos los métodos tienen que aplicarse en todos los momentos, es cuál es la pregunta de investigación que estoy tratando de resolver.
Más que si es cualitativo o cuantitativo, lo importante es saber cuál es la pregunta de investigación. No contamos con el presupuesto. Tienes una computadora, tienes acceso a internet, probablemente tienes todo lo que necesitas para hacer investigación, en la mayoría de los casos. Ya conocemos a los usuarios, esta es la más riesgosa, porque denota arrogancia. Bueno, si conoces a los usuarios, perfecto, preséntanos a 4 para poder entrevistarlos. Y si conoces a los usuarios, probablemente tienes que estar consciente del sesgo que puede estar teniendo o de problemas de sesgos de confirmación que podría estarte generando. ¿Necesitas ser un científico para hacer research? No, no necesitas, ya lo vimos. Necesitas infraestructura, un laboratorio, una cámara de Hessel. ¿Quién vio un RFP pidiendo una cámara de Hessel? Por favor, no necesitas un laboratorio. Afecta la innovación y la creatividad, y esta es típica. No, es que nos va a echar a perder la creatividad. Al contrario, te va a abrir a la mejor forma de pensamiento divergente que existe, que es esencial para ser creativo. Y nos cambiarán los requerimientos. Miedo atroz de que te van a cambiar las cosas. En realidad, las razones detrás de las objeciones son estas. No se tiene muy claro cómo integrar user research al proceso de creación de productos digitales. Eso quizás es una razón de peso. No se ve claro, oye, ¿y cómo integro todo lo que tú me estás diciendo si lo que tengo es agile? Si lo que tengo es un proceso de madurez, si lo que tengo es un proceso tradicional de cascada, si lo que tengo es que no tengo proceso. ¿Cómo le hago? Y ese es el problema que tenemos que enfocarnos, no tanto si UX Research vale o no, sino cómo poder hacer el diseño del proceso. Segundo, no se considera la validación de supuestos porque se teme que se alteren planes o contratos, ¿sí? Realmente quien te dice eso ignora la naturaleza de su negocio. No entiende que lo que está haciendo, si es un producto digital, en realidad es un ente que está cambiando y en su definición misma va a sufrir cambios. No se cuenta con el personal capacitado para hablar con personas y entenderlas. Y quisiera resaltar esto. Es bueno que todos tus developers, que todos los que hacen procesos de desarrollo entiendan lo que haces. Llévalos a hacer trabajo de campo, pero solamente con el objetivo de que se concienticen sobre lo que hacen. Porque muchos de ellos no están capacitados en hacer entrevista, en hacer observación. Se requiere skill, se requiere habilidad y no solamente, y bueno, eso lo vas a tener que contratar y al final de cuentas tienes que tenerlo. Finalmente, no se tiene una presión real aún del mercado para entender el valor de user research. Hay muchos sectores en los cuales trabajamos, en los cuales hay una competencia atroz. O algunos no se están dando cuenta, pero la va a haber. Y en ese sentido, lo que tenemos que ver es cómo eso, al final de cuentas, va a impulsar muchas de las iniciativas que estamos viendo de conformación de esfuerzos de UX. En conclusión, argumentar y justificar user research son elementos inevitables y es una de nuestras contribuciones principales para un proyecto que implica la creación de productos digitales. Necesitamos hacerlo, no es algo que sea opcional. Les quiero aclarar desde ahora que cuando ustedes regresen, por más motivación que tengan, van a encontrar esas objeciones y tienen que saber cómo trabajarlas, porque al final de cuentas, lo peor que te puede pasar es que los usuarios o la gente con la cual más bien trabajes, simplemente, en el mejor de los casos, no considera a los usuarios y en el peor de los casos, no valide los supuestos que se tienen sobre sus usuarios. En otras palabras, que simplemente no entiendan y lo hagan a su manera. Bueno, ¿dónde aprendo más? Como decía, el libro de Erika Hall, Just Enough Research, se los recomiendo bastante. Buen libro, muy compacto, muy bueno de esos libros como para que le regales a otra persona y no solamente lo utilices tú. Y otro libro que les quiero recomendar, bueno, de algún lado tiene que salir los pañales para Samuel. Es el libro que acabo de publicar, que está en Amazon y que creo que les puede ayudar a ustedes que son practitioners de UX. Y bueno, espero que haya sido útil lo que acabo de decir. Gracias. Chicos, vamos a hacer solo 5 minutos de receso para que se estiren tantito y de regreso tenemos unos libros que vamos a rifar y ya viene la segunda parte. Nos vamos un poco rápido para que alcancemos a tener el meetup.